¿Te imaginas ser una reina, acusada de locura para robarte tu trono? Descubre la verdad sobre Juana I de Castilla, la reina emparedada viva. Su historia te dejará sin aliento. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Imagina la escena, el año 1479, el Palacio Real de Madrigal de las Altas Torres, en Castilla. Tú eres un testigo silencioso del nacimiento de una princesa, Juana, hija de los reyes católicos, Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón. Su llegada al mundo, un evento trascendental para la historia de España, se celebra con pompa y esplendor, pero pocos imaginan el torbellino que su vida deparará. Creciendo en la corte aragonesa, Juana disfruta de una infancia privilegiada, rodeada de lujo y refinamiento. Aprende las artes propias de una princesa, la música, la danza, el bordado, pero también la política, observando de cerca las negociaciones y las intrigas de la corte. El ambiente palaciego, aunque opulento, no está exento de tensiones, y Juana es una observadora aguda de las relaciones entre su familia real. Su educación es rigurosa, orientada a prepararla para el futuro. Recibe clases de historia, teología, letras clásicas. Se le inculcan los valores de la realeza, el poder, el deber, la responsabilidad. Pero a pesar de la formación recibida, la vida palaciega también deja lugar a la inocencia infantil. Piensa en Juana jugando en los jardines reales, rodeada de damas de compañía, disfrutando de momentos de serenidad antes de que la tragedia se cierna sobre ella. Desde pequeña, tu educación fue rigurosa. Imagina las largas jornadas de estudio, aprendiendo latín, historia, teología. No era una formación cualquiera, sino la de una futura reina. Maestras y preceptores te instruían en el arte de gobernar, en estrategia política y diplomacia. Te enseñaban a leer, escribir, a bailar con gracia y a manejarte con elegancia en la corte, un mundo de intrigas y protocolos que debías dominar. El protocolo era fundamental. Aprendiste la etiqueta de la corte a la perfección, cómo saludar a los nobles, cómo participar en las ceremonias oficiales, cómo llevarte con la realeza europea. Cada gesto, cada mirada, cada palabra estaba cuidadosamente estudiada. Debías aprender a dominar tu cuerpo y a proyectar la imagen de una reina segura y poderosa. Más allá de las lecciones formales, aprendiste a desenvolverte en el intrincado juego de la política. Observabas a tus padres, los reyes católicos, en sus negociaciones y decisiones. Aprendiste a leer entre líneas, a discernir las verdaderas intenciones detrás de las palabras y a comprender el complejo entramado de alianzas y rivalidades que definían la Europa de aquella época. Todo ello, para prepararte para el peso de la corona. Y entonces llegó el momento. Te casaste con Felipe el Hermoso, un enlace político, una unión forjada para unir los reinos de Castilla y Aragón. Recuerda ese día, el esplendor de la ceremonia, el peso de las coronas, la multitud que te aclamaba. Pero detrás de la fastuosidad, ¿qué sentías tú realmente? Era un hombre atractivo, sí, pero ¿era ese brillo superficial suficiente para compensar la pérdida de tu propia libertad? Al principio, la ilusión pudo más. La pasión, la novedad. Pero la realidad de un matrimonio concertado pronto se impuso. Felipe era un hombre encantador, sí, pero también distante, interesado en el poder más que en el amor verdadero. Sus ojos estaban puestos en el trono, en la riqueza y en la expansión de su influencia, no en tu corazón. La corte, un hervidero de intrigas, conspiraciones y luchas de poder. Tú, la reina, te encontrabas en medio de todo ello, una pieza clave en el tablero político. Las decisiones cruciales se tomaban sin tu consentimiento, tu voz, poco a poco, se fue apagando. La manipulación y el control se fueron instalando sutilmente en tu vida, en tu matrimonio. El esplendor de la boda dio paso a la fría realidad de Flandes. Imagino que te sentiste abrumada, ¿verdad? Una cultura nueva, un idioma diferente, una corte extranjera, todo un mundo por descubrir, lejos de la familiar Castilla.
Felipe, con su encanto superficial, quizá te hizo creer que todo sería fácil, un cuento de hadas. Pero la realidad, como siempre, fue mucho más compleja. Debes haber echado de menos el sol castellano, el aroma de los campos, la familiaridad de tu propia gente. La corte flamenca, con sus costumbres y sus intrigas, debía de ser un lugar fascinante pero también desconcertante. Te rodeaban personas que hablaban un idioma que no entendías del todo, con diferentes modos y maneras, diferentes prioridades. Aprender el idioma, comprender las sutilezas de la corte, adaptarse a un nuevo estilo de vida, todo eso debió requerir un gran esfuerzo. Y seguramente, entre las intrigas palaciegas, las disputas políticas y la presión constante, la soledad debió de hacerse sentir con más intensidad todavía. El peso de la corona, la responsabilidad de 2 reinos, todo eso recaía sobre tus hombros, joven reina en un país lejano. Y entonces, después de tantos meses de incertidumbre y adaptación a una tierra tan diferente, llegó el momento que cambiaría para siempre el curso de tu vida. El nacimiento de Carlos. Imagina la escena, un castillo flamenco, la tensión palpable en el aire, el bullicio de las criadas, el susurro de los médicos, y luego, el llanto de un bebé que marcaría el futuro de Europa. Un heredero, un príncipe, el fruto de una unión que ya se mostraba fracturada. Carlos, un niño que desde su nacimiento se convertiría en el centro de una vorágine política. Su llegada al mundo no trajo la paz esperada, sino que acentuó las tensiones preexistentes entre tú y Felipe el Hermoso. La alegría por la llegada del heredero se vio eclipsada por las disputas sobre su educación, su futuro, el control de su persona y, por supuesto, el poder que representaba. Piensa en la carga que representaba ese pequeño ser. No solo era el heredero de una corona, sino una pieza clave en el complejo juego de poder que se desarrollaba en la corte. Su nacimiento no unió a Felipe y a ti, sino que, irónicamente, marcó el inicio de una mayor distancia entre vosotros dos, alimentando las sospechas y las intrigas que ya comenzaban a tejerse a tu alrededor. La muerte de Isabel la Católica te dejó en una posición delicada. Su fallecimiento, aunque esperado, desató una lucha por el poder que te involucró de inmediato. De pronto, la estabilidad que habías conocido se desmoronó, dejando paso a la incertidumbre y a las maniobras políticas de tu marido, Fernando, y de tu suegro, que ya comenzaban a tejer sus planes para controlar el reino. Fernando, tu esposo, se aferró al poder como regente de Castilla, a pesar de que el trono te correspondía a ti por derecho. Sus acciones, aunque justificadas en un principio por la necesidad de mantener la estabilidad tras la muerte de su esposa, rápidamente mostraron su verdadera intención, mantener el poder en sus manos, relegándote a un segundo plano. La situación se complicó con la presencia de tu padre, el rey Maximiliano I de Habsburgo. Él también reclamaba derechos sobre Castilla, exacerbando las disputas y las tensiones políticas. Las intrigas palaciegas se intensificaron, creando un clima de miedo e inestabilidad en la corte. Tu papel en medio de esta vorágine era cada vez más precario. Las disputas por el poder se convirtieron en una lucha por tu control. La imagen que se proyectaba de ti, la de una reina vulnerable y susceptible a las influencias, empezó a tomar forma. La maquinaria de la propaganda, silenciosa pero eficaz, comenzaba a funcionar, preparando el terreno para lo que estaba por venir. La muerte de tu madre te dejó en el ojo del huracán. Fernando, tu esposo, el astuto rey de Aragón, tenía otros planes para el reino. Él, con su experiencia política, pretendía controlar la regencia, relegándote a un segundo plano. Sabías que su ambición era inmensa y que no dudaría en usar cualquier medio para lograr sus objetivos, incluso manipulando a la nobleza. La lucha por la regencia fue feroz. Fernando, con su habilidad para la diplomacia y el control de las finanzas reales, tenía la ventaja. Sin embargo, tú, como heredera legítima, contaban con el apoyo de algunos nobles leales a la corona de Castilla. Cada movimiento era una batalla por el poder, una partida de ajedrez donde cada pieza representaba un noble o un territorio.
Tus partidarios te aconsejaban firmeza, te instaban a reclamar tu derecho a la regencia sin concesiones. Pero la presión era inmensa. La corte estaba dividida, y la influencia de Fernando era abrumadora. La manipulación y las intrigas palaciegas se intensificaban día a día, creando un ambiente de tensión constante que minaba tu fortaleza. La muerte de tu madre te dejó vulnerable. Fernando, tu suegro, ya había comenzado a tejer su red para controlar a Felipe y, por ende, a ti. Pero un golpe de cruel ironía se abatió sobre sus planes. Felipe, tu esposo, empezó a enfermar. Una dolencia que, al principio, parecía menor, fue empeorando rápidamente, dejando al descubierto su fragilidad y sembrando la incertidumbre en la corte. Su salud se deterioró a pasos agigantados. La tos persistente, la fiebre implacable y el creciente agotamiento físico fueron minando su fuerza. La preocupación se apoderó de ti, Juana. La imagen del hombre fuerte y poderoso que conociste se desvanecía ante tus ojos, reemplazada por una figura frágil y enfermiza. La enfermedad de Felipe no era solo un problema de salud, se convirtió en un arma política. Fernando, siempre atento a las oportunidades, vio en la debilidad de su yerno la posibilidad de consolidar su control sobre Castilla. Mientras Felipe luchaba contra la muerte, la influencia de Fernando sobre los asuntos del reino crecía exponencialmente. Fernando, astuto como siempre, aprovechó la muerte de Felipe. Tu esposo, joven y aún inexperto, había caído víctima de una enfermedad repentina, dejando un vacío de poder que tu suegro se apresuró a llenar. De un día para otro, te encontraste más sola que nunca, rodeada de enemigos que veían en tu debilidad una oportunidad para arrebatarte lo que te pertenecía por derecho, el trono de Castilla. La muerte de Felipe te sumió en una profunda tristeza, pero la ambición de tu padre y suegro fue más fuerte que cualquier sentimiento humano. Te aislaron aún más, restringiendo tus movimientos y tus contactos con el mundo exterior. Las intrigas palaciegas te envolvían cada vez más, mientras tus derechos eran pisoteados sin contemplaciones. Los rumores sobre tu locura se extendieron como la pólvora. Era una estrategia para desacreditarte y justificar la usurpación del trono por parte de tu padre y, posteriormente, de tu hijo Carlos. Ya no era solo la reina, sino una figura que se usaba como un peón en un juego político brutal. Tu propia familia se encargó de convertirte en una sombra, relegándote a un segundo plano. Fernando, tu abuelo, se movió rápido. La muerte de Felipe, tu esposo, le dejó el camino despejado para tomar las riendas del reino. Pero tú, heredera legítima, eras un obstáculo. Comenzó sutilmente, alejándote de la corte, encerrándote en un castillo alejado de los asuntos de Estado. Te decían que era por tu propio bien, que necesitabas descansar tras la pérdida de tu amado. Pero tú sentías la fría mano del poder conspirando a tus espaldas. La excusa de tu dolor era perfecta. Te mantenían alejada de los consejeros, de los nobles, de cualquier persona que pudiera influir en tu juicio, o peor aún, que pudiera cuestionar las decisiones de tu padre. Las cartas que recibías eran cuidadosamente seleccionadas, y las visitas, limitadas y controladas. La soledad se convirtió en tu compañera constante, un silencio opresivo que se extendía por los fríos muros del castillo. Te rodeaban sirvientes leales a Fernando, no a ti. Sus susurros y miradas te hacían sentir cada vez más presa. No era una prisión física evidente, aún no, pero sí un encierro sutil, una prisión de silencios y miradas inquisitivas. La libertad se desvanecía poco a poco, reemplazada por la opresión de una situación que comenzabas a percibir como una trampa cuidadosamente diseñada. Tu viaje de regreso a España fue largo y penoso. Después de la muerte de Felipe, tu padre, Fernando, te esperaba. No con los brazos abiertos, sino con una fría estrategia ya en marcha. Imagínate el barco, el inmenso océano, el alejamiento de la tierra que te había visto crecer. Debió ser un viaje cargado de incertidumbre y miedo, sabiendo lo que te esperaba en tierra firme. Llegaste a las costas españolas. La tierra firme, que antes representaba un hogar,
ahora se sentía como una prisión. Recuerda la mirada de los pocos que te esperaban en el puerto, una mezcla de curiosidad y temor, de lealtad dividida y miedo al poder de tu padre. El camino hacia el interior debía sentirse interminable. El recibimiento fue frío, calculado. Ninguna celebración, ninguna muestra de alegría por tu regreso. Solo la presencia imponente de tu padre, Fernando, y la mirada fría de los nobles que se alineaban a su voluntad. El inicio de tu cautiverio se disfrazó de protección, de preocupación por tu salud mental. Pero tú sabías la verdad. Tu padre, Fernando, te recibió con una máscara de preocupación, pero sus ojos reflejaban un cálculo frío. Sabía que la muerte de Felipe te había dejado vulnerable, sumida en el dolor y la confusión. Esa vulnerabilidad era su oportunidad. Comenzó sutilmente, controlando tus movimientos, tus visitas, la información que llegaba a tus oídos. Te mantenía alejada de tus consejeros, de tus amigos, de cualquiera que pudiera ofrecerte un apoyo real. Poco a poco, Fernando fue tejiendo una red de mentiras y manipulaciones. Susurros a tus oídos, cartas falsas, informes tergiversados que pintaban una imagen de conspiración e inestabilidad en tu reino. Te aislaba cada vez más, alimentando tus miedos y tus dudas, convirtiéndote en una prisionera de tu propia mente, o al menos, eso es lo que él quería que creyeras. La corte se convertía en una jaula dorada, cada vez más estrecha. La separación de tus hijos, la restricción del acceso a tus posesiones, la constante vigilancia de tus movimientos, todo estaba calculado para minar tu autoridad y tu voluntad. Fernando no te veía como una reina, sino como un obstáculo a eliminar para asegurar el futuro de su dinastía. Su objetivo era claro, controlar el trono de Castilla, y para ello, debía silenciarte, primero a través de la manipulación y, si fuera necesario, por otros medios más drásticos. Así comenzó tu cautiverio en Tordesillas. El castillo, imponente y frío, se convirtió en tu nueva prisión. Sus muros gruesos te aislaban del mundo exterior, del bullicio de las cortes y de la vida que alguna vez conociste. Te asignaron unas habitaciones austeras, lejos del lujo al que estabas acostumbrada. El silencio, roto solo por el susurro del viento y el sonido lejano de las campanas, se convirtió en tu constante compañera. Tus días transcurrían entre la monotonía y la incertidumbre. Te mantenían bajo una vigilancia constante, aunque no se te trataba con la crueldad que podrías esperar. Pero la soledad era un peso insoportable. Las cartas de tus hijos, cuando llegaban, eran la única conexión con el mundo exterior. Un destello de esperanza en un mar de desesperación. Te dedicabas a leer, a rezar, a pasear por los limitados confines del castillo. La comida era simple, la compañía escasa. A veces, te permitían recibir a algunos de tus antiguos sirvientes, pero la conversación se limitaba a temas triviales, evitando cualquier mención a la política o a tu pasado. La pérdida de tu poder era palpable, la ausencia de influencia, una herida constante. Pero en el fondo de tu alma, una llama de resistencia seguía encendida, un anhelo por recuperar lo que te habían arrebatado. Desde tus ventanas, solo veías el inmenso vacío del patio. A veces, te acercabas a la fría piedra, con la mirada perdida en la lejanía. Los pocos que te veían hablar de cosas sin sentido, interpretar tus gestos como señales de una mente desquiciada. Pero, ¿era locura o una forma de resistencia silenciosa? Tus susurros, tus paseos erráticos, tus silencios prolongados, todo se convertía en evidencia de tu desequilibrio. Tus largos silencios, interpretados como síntomas de tu supuesta locura, quizás eran una forma de protegerte. Una manera de no revelar lo que realmente sentías, lo que realmente sabías. El rechazo a hablar, a interactuar, se convirtió en una prueba más de tu incapacidad mental. Pero, ¿y si era una estrategia para evitar ser manipulada? Tus repentinos cambios de humor, tu llanto silencioso, tus momentos de aparente confusión, fueron utilizados para construir la imagen de una reina incapaz de gobernar. Cada suspiro, cada gesto, fue analizado, interpretado,
retorcido hasta encajar en la narrativa de tu locura. Se olvidaron de que eras una mujer poderosa, que luchó por sus derechos y por los de su hijo. Se olvidaron de la reina. Desde esas ventanas, tu silencio se volvió tu única arma. Pero tu silencio, tu tristeza, tu incapacidad para ajustarte a la nueva realidad que te habían impuesto, fue interpretado como locura. Ellos, los que te observaban, los que controlaban cada uno de tus movimientos, comenzaron a tejer la narrativa que te destruiría, la de Juana la loca. Cada suspiro, cada lágrima, cada palabra fuera de lugar, fue cuidadosamente registrado y magnificado, convirtiéndose en prueba de tu supuesto desequilibrio mental. Tu dolor, tu pérdida, tu lucha por mantener tu dignidad y tu derecho al trono, fueron transformados en síntomas de una enfermedad. No eras una reina que luchaba contra una conspiración, eras una mujer loca, incapaz de gobernar. Así lo pintaron, así lo escribieron, así lo difundieron. La historia que te habían construido, pieza a pieza, comenzó a tomar forma, consolidándose en la mente de todos, borrando la verdad tras un velo de locura. La etiqueta de loca te persiguió durante siglos. Te arrebataron tu corona, tu voz, tu historia. Te convirtieron en un símbolo de fragilidad femenina, un ejemplo de la mujer que debía ser controlada. Pero debajo de esa máscara de locura, latía el corazón de una reina, una mujer que luchó por lo que creía justo, hasta el final de sus días. Una reina que fue silenciada, pero cuya historia, poco a poco, está volviendo a ser escuchada. Tus hijos, Juana, fueron piezas clave en este macabro juego. Felipe, el heredero, inicialmente se mostró comprensivo, pero la ambición por el trono, alimentada por su tutor, el cardenal Cisneros, lo llevó a aceptar la marginación de su madre. Él, con su fría determinación, aceptó el papel que le habían asignado, relegar a la reina a un segundo plano, un espectro fantasmal de la monarquía española. Y luego estaba Catalina, tu hija. Ella, educada para la obediencia y el pragmatismo político, se convirtió en una herramienta más en la maquinaria de la conspiración. Mientras tú sufrías en tu encierro, Catalina, con su fría astucia, se adaptó a las nuevas reglas del juego, asegurando su lugar en la corte y el futuro de sus propios hijos. Tu descendencia, en lugar de defenderte, se convirtió en tu prisión. Su silencio cómplice selló tu destino, perpetuando la farsa de tu locura. La imagen de una reina desquiciada, fabricada por ellos mismos, se convirtió en la versión oficial de tu historia, borrando tu verdadera imagen, tu sufrimiento y tu lucha. Felipe, con la ayuda del cardenal Cisneros, comenzó a controlar la narrativa. Se difundieron rumores sobre tu inestabilidad mental, exagerando tus momentos de tristeza o indecisión. Las cartas que escribías, a menudo llenas de dolor y desesperación por la situación, fueron tergiversadas, sacadas de contexto, utilizadas como prueba de tu locura. Tus gestos, tus palabras, incluso tus silencios, se convirtieron en armas contra ti. La corte, influenciada por el poder de Felipe y Cisneros, empezó a repetir los rumores. La imagen de la reina poderosa y sabia fue sustituida por la de una mujer débil, caprichosa e incapaz de gobernar. Se te pintó como una amenaza, una reina loca que necesitaba ser controlada para el bien del reino. La propaganda, sutil y efectiva, se encargó de sembrar la duda en la mente de todos. Incluso tus propios hijos, influenciados por la manipulación de su padre y su tutor, se alejaron de ti. La información que recibían sobre ti estaba filtrada y distorsionada, presentándote como una figura peligrosa y desequilibrada. La construcción de tu imagen como Juana la Loca fue un proceso sistemático y despiadado, una estrategia política para justificar tu encarcelamiento y la usurpación del trono. Así comenzó tu vida en Tordesillas, un castillo que se convirtió en tu prisión dorada. Las paredes, antes símbolo de realeza, ahora eran tus límites. Te rodeaban sirvientas, vigilándote con una mezcla de compasión y miedo. Tus días transcurrían entre rezos, paseos por los jardines limitados y la compañía de tus pocos libros.
La soledad se convirtió en tu constante compañera, un silencio opresivo que solo rompía el murmullo de las oraciones y el susurro de los rumores que llegaban desde el exterior, cada vez más difusos. Tus noches eran aún más largas y solitarias. El castillo, con sus pasillos infinitos y sus habitaciones vacías, se convertía en un laberinto de sombras donde la paranoia te acechaba. Los pocos momentos de alegría eran efímeros, apenas destellos en la oscuridad de tu encierro. A veces, recibías visitas, pero eran encuentros controlados, vigilados, que dejaban más vacío que compañía. La monotonía era la norma, un ritmo implacable que marcaba el paso inexorable del tiempo. La comida, sencilla pero abundante, llegaba puntualmente a tu mesa, pero el sabor se desvanecía en tu boca, sin consuelo. La música, antaño una constante en tu vida, era ahora un recuerdo lejano, sustituida por el silencio de las piedras y el susurro del viento a través de las ventanas. Te aferrabas a la fe, a la esperanza de un futuro mejor, aunque cada día que pasaba, esa esperanza se debilitaba, como una llama a punto de extinguirse en la fría noche de tu cautiverio. Esa mezcla de tristeza y vigilancia era constante. Pero en Tordesillas, no estabas completamente sola. Tenías a tus hermanos, Isabel y Juan. Isabel, la hermana que siempre te había querido, a pesar de las diferencias de carácter. Recordaba sus visitas, breves pero llenas de afecto sincero, un oasis en tu encierro. Aunque la distancia y las intrigas políticas a menudo os separaban, el vínculo fraternal permanecía, un hilo débil pero inquebrantable en la oscuridad. Con Juan, la relación era más compleja. Él, el heredero al trono, siempre estuvo atrapado entre su lealtad familiar y las ambiciones políticas de su padre y su abuelo. Recordaba sus visitas menos frecuentes, marcadas por una cierta formalidad, quizás por la presión de la corte. A veces, veías en sus ojos un atisbo de compasión, otras, solo la fría máscara del deber. Era un hermano, sí, pero también un rival en el tablero de ajedrez de la política. La ausencia de tus otros hermanos, Catalina y María, se sentía profundamente. Catalina, la más ambiciosa, te había eclipsado desde joven. Sus cartas eran escasas y formales, a veces incluso frías. Era una constante recordatorio de la lucha por el poder, una lucha en la que tú habías sido derrotada. María, por su parte, siempre estuvo más distante, una figura lejana y casi olvidada en el laberinto de la corte, un fantasma más en tu prisión dorada. Pero en la soledad de Tordesillas, algo cambió. Tú empezaste a escribir. Cartas, muchas cartas. No eran simples notas, sino ventanas a tu alma. Palabras garabateadas con una pluma, llenas de una tristeza profunda, pero también de una fuerza inquebrantable. A través de ellas, te comunicabas con tus familiares, con el Papa, incluso con el emperador. Eran tus únicas aliadas en aquella prisión dorada. En esas cartas, no solo te quejabas de tu encierro, sino que también expresabas tus opiniones políticas, defendías tus derechos como reina y demostrabas una inteligencia y astucia que la historia oficial se empeñó en ocultar. Tus palabras eran un grito silencioso contra la injusticia, un testimonio de tu lucha por mantener tu dignidad y tu posición. Analizándolas hoy, se revela una mujer mucho más compleja y capaz de lo que la propaganda te ha hecho parecer. Leías y escribías en latín, castellano y francés, idiomas que reflejan tu educación y tu contacto con la élite europea. Tus cartas son un tesoro histórico, un testimonio de tu lucha por conservar el poder, pero también una muestra de tu humanidad y tus emociones. A través de ellas, se puede apreciar tu amor por tus hijos, tu preocupación por tu reino, y la profunda soledad que te acompañaba en tu prisión. Son un grito de desesperación, pero también una señal de resiliencia. Tus cartas revelan una mente inquieta. A veces, describías un mundo lleno de conspiraciones, donde te veías rodeada de enemigos que querían tu corona. En otras, hablabas de visiones, de sombras que te acechaban, de voces que te susurraban al oído. ¿Eran solo producto de la soledad, o algo más profundo te atormentaba? Luego estaban los cambios de humor repentinos.
pasabas de la euforia a la profunda tristeza en cuestión de horas. A veces, te negabas a comer, otras devorabas todo lo que encontrabas a tu paso. Tu sueño también era errático, noches sin descanso seguidas de días de un letargo profundo. ¿Eran estas fluctuaciones normales en la vida de una reina, o un síntoma de algo más grave? La dificultad para concentrarte también era evidente en tus escritos. Tus cartas, a veces coherentes y llenas de lucidez, otras se convertían en un torrente de ideas inconexas, palabras sueltas sin sentido aparente. ¿Era esto una simple falta de concentración o un síntoma de un trastorno cognitivo más profundo? La historia oficial lo atribuyó a la locura, pero tú, en tus momentos lúcidos, ¿qué pensabas? Tus cartas, llenas de inquietud, llegaron a oídos de los médicos de la corte. No eran simples curanderos, sino hombres de ciencia, o al menos eso decían. Te sometieron a exhaustivos exámenes, buscando una explicación para tu comportamiento. Te observaban, anotaban tus palabras, tus gestos, cada uno de tus movimientos. Analizaban tu pulso, tu respiración, buscando algún signo físico que revelara la raíz de tu supuesto mal. Sus diagnósticos fueron tan variados como sus métodos. Unos hablaban de melancolía, otros de histeria, algunos incluso de posesión demoníaca. Se te administraban remedios a base de hierbas, sangrías, baños de agua fría, tratamientos que hoy nos resultan crueles e ineficaces, pero que en aquella época se consideraban lo más avanzado. Pero sus diagnósticos no eran objetivos. No buscaban realmente curarte, sino justificar tu encierro. Cada síntoma, cada palabra fuera de lugar, era interpretado como prueba de tu locura, una locura conveniente para quienes buscaban arrebatarte el poder. En realidad, esos médicos eran parte de la conspiración, herramientas para silenciar tu voz. Sus exámenes, tú lo recuerdas, no se centraban solo en tu cuerpo, sino también en tu alma. Te interrogaban sobre tu fe, sobre tus oraciones, sobre la fuerza de tu convicción religiosa. Para ellos, la enfermedad mental y la herejía caminaban de la mano. La Iglesia, tan poderosa entonces, se convertía en una herramienta más para controlar tu destino. Tus fervientes rezos, tus profundas creencias, lo que para ti era un refugio, para ellos era un síntoma más de tu supuesta locura. Decían que tus plegarias eran excesivas, que tu devoción rayaba en la obsesión. Pero tú solo buscabas consuelo en la fe, una ancla en medio de la tormenta que se cernía sobre tu vida. La religión, que en otros tiempos te había ofrecido consuelo y propósito, ahora se convertía en un arma en contra tuya. Tus confesiones, tus momentos de introspección, fueron retorcidos y utilizados para confirmar el diagnóstico de locura que te habían impuesto. La fe, que para ti era un bálsamo, se convirtió en un instrumento de tu cautiverio. Pero esos interrogatorios, ¿qué tenían que ver con la política? Todo. Tu marido, Fernando, te veía como un obstáculo. Un obstáculo poderoso, la reina legítima, con derechos al trono que él quería para sí mismo y para sus hijos. La corte, una telaraña de intrigas y alianzas, se movía a su alrededor, tejiendo una red para desposeerte de tu poder. Cada palabra que pronunciabas, cada gesto que hacías, era analizado, interpretado, utilizado contra ti. Tu suegro, el rey Fernando II de Aragón, maestro de la política, manejaba los hilos desde la sombra. Él mismo, un hombre de gran astucia, había unido las coronas de Castilla y Aragón, pero la idea de una reina fuerte, independiente, era incompatible con su ambición de controlar todo el reino. La imagen de la loca Juana era perfecta para su plan, una reina incapaz de gobernar, que justificaba la regencia de su hijo, Carlos. Carlos, tu hijo, heredero al trono, aunque joven, era pieza clave en este juego de poder. Aún sin el control total, tenía el apoyo de su abuelo y los nobles que veían en él un gobernante más dócil, menos problemático que tú. La conspiración se tejió con delicadeza, cada paso calculado para mantenerte aislada, desacreditada, alejada de la influencia política. Mientras, la maquinaria del poder seguía su curso, sin ti.
Pero Fernando no solo te veía como un obstáculo, tú eras la reina de un reino que él había ayudado a forjar. Los reyes católicos, Isabel y Fernando, habían unido Castilla y Aragón, creando una potencia en Europa. Piensa en la expansión territorial, la consolidación del poder real, la expulsión de los judíos y musulmanes, todo eso había moldeado la España que conoces, una España que, sin ti, habría sido muy diferente. Su reinado significó el fin de la Reconquista, la unificación de la península ibérica bajo una sola corona. Imagina el impacto de esa decisión, un nuevo orden político, social y religioso. La Inquisición, aunque polémica, era una parte de ese nuevo orden, una herramienta para consolidar la unidad religiosa y el poder de la monarquía. Y no podemos olvidar la exploración y conquista del Nuevo Mundo. Cristóbal Colón, financiado por los reyes católicos, abrió las puertas a un nuevo capítulo en la historia de España, un capítulo lleno de riquezas, pero también de controversia y sufrimiento para los pueblos indígenas. Todo eso, parte del legado que Fernando quería controlar, sin tu participación. Tu hijo, Carlos, heredó los reinos de Castilla y Aragón. Era un joven ambicioso, educado en Flandes, un lugar muy diferente a la España que ahora gobernaba. Su ascenso al poder fue rápido, pero no sin complicaciones. Tu confinamiento continuó, una sombra constante a su reinado, una prueba de que la estrategia de Fernando para controlar el poder seguía vigente incluso después de su muerte. Carlos, aunque heredero legítimo, necesitaba consolidar su poder. Tu presencia, aunque encerrada, era una amenaza latente. La imagen de una reina encarcelada por su propia familia no era buena publicidad para su nuevo reinado, pero la política a veces requiere sacrificios. Tu aislamiento se mantuvo, un secreto a voces que nunca fue oficialmente reconocido. El reinado de Carlos V fue largo y complejo. Se extendió por Europa, conquistando territorios y enfrentándose a poderosos enemigos. Pero mientras él construía su imperio, tú seguías encerrada, un recordatorio constante de la ambición sin límites que había destronado a una reina. Tu historia, silenciada durante siglos, se convirtió en un murmullo entre las sombras de la historia oficial. Su ascenso al poder no estuvo exento de conflictos. Carlos, con su educación flamenca y su ambición desmedida, no era el rey que Castilla y Aragón esperaban. Su falta de entendimiento de las costumbres españolas y su preferencia por los consejeros extranjeros generaron tensiones y descontento entre la nobleza, que veía cómo sus intereses eran relegados en favor de los flamencos. La situación con tu abuela, Juana, seguía siendo un problema. Mientras Carlos consolidaba su poder, la mantenían recluida, su figura utilizada como un instrumento político. La nobleza dividida, algunos apoyaban a Carlos, otros seguían considerando a Juana la legítima reina, aunque su reinado fuese solo un espejismo. La lucha por el poder no se limitaba a la corte española. Francia, bajo el reinado de Francisco I, veía la oportunidad de aprovechar la inestabilidad en España para expandir sus territorios. El conflicto entre Carlos y Francisco I fue inevitable, marcando el inicio de una larga serie de guerras que definirían el mapa de Europa durante décadas. Tú, como espectador, eres testigo de cómo la ambición de un joven rey desencadenó una lucha por la corona española con consecuencias impredecibles. La corte de Carlos se convirtió en un hervidero de intrigas. Tú verás cómo nobles ambiciosos, ávidos por el favor real, tejían alianzas y conspiraciones a espaldas de Juana. Susurros en los pasillos, cartas secretas intercambiadas al amparo de la noche, reuniones clandestinas, todo apuntaba a una lucha por el poder en la que Juana, cada vez más aislada, era la pieza clave. Recuerda que la enfermedad mental de Juana, o al menos, la imagen que se proyectaba de ella, era parte integral de estas maniobras. Se utilizaba su supuesto estado para justificar decisiones políticas, para silenciar su voz y para deslegitimar cualquier intento de recuperar su posición. Los rumores sobre su locura se propagaban como la pólvora, avivados por los que buscaban un pretexto para controlar el reino. Tú verás cómo la manipulación de la información era crucial.
Los acontecimientos se tergiversaban, se ocultaban verdades incómodas, se creaban narrativas falsas para justificar el alejamiento progresivo de Juana del poder. Era una guerra de percepciones, una batalla librada no solo con espadas, sino con palabras y rumores. Cada acción, cada decisión, estaba cuidadosamente orquestada para perpetuar la imagen de Juana como una reina incapacitada. Desde esos susurros en la corte, la imagen de Juana se fue deformando. Tú verás cómo la manipulación de la historia, orquestada por quienes buscaban el poder, comenzó a tejer la leyenda de Juana la Loca. Un apodo cruel que minimizaba su sufrimiento y la convertía en una figura caricaturesca, una reina desquiciada incapaz de gobernar. La propaganda se encargó del resto. Se difundieron rumores sobre sus arrebatos, sus supuestas locuras, magnificando cada uno de sus actos, sacándolos de contexto. Tú verás cómo los historiadores, al servicio del poder, escribieron una narrativa que silenciaba su voz y la presentaba como una amenaza a la estabilidad del reino, justificando así su encarcelamiento. Durante siglos, la historia oficial perpetuó este mito. Tú verás cómo los libros de texto, las obras de teatro y las leyendas populares repitieron la misma historia, la de una reina loca, incapaz de gobernar. Una imagen que ocultó la verdad, la de una mujer víctima de una conspiración política, despojada de su poder y su dignidad. Loca, ¿verdad? Esa palabra, tan sencilla, tan cruelmente efectiva, fue la herramienta que usaron para silenciar a Juana. Pero, ¿y si la locura fuera solo una máscara? Imagina por un momento que las cartas, los informes médicos, las descripciones de su comportamiento, todo fuera manipulado, aderezado con mentiras para justificar su encierro. Tú verás cómo las teorías conspirativas pintan un cuadro muy distinto de su vida, donde la enfermedad mental es solo una pieza de un tablero mucho más grande. Algunos historiadores apuntan a un complot familiar, donde su marido, Fernando, su padre, Isabel, y hasta su propio hijo, Carlos, conspiraron para deshacerse de ella y controlar el reino. Piensa en ello, una mujer heredera de un vasto imperio, inteligente y con una fuerte personalidad. Una amenaza para la estructura de poder de la época, ¿no crees? Su locura les proporcionó la excusa perfecta para marginarla, para arrebatarle su derecho al trono. Otros investigadores se centran en la complejidad de la corte española, una maraña de intrigas y alianzas políticas. Quizás la locura de Juana fue una invención colectiva, un relato construido poco a poco, alimentado por rumores y manipulación. Un instrumento para justificar la ambición de aquellos que buscaban el poder. Tú mismo puedes analizar las fuentes históricas, buscando las contradicciones, las inconsistencias, las evidencias que se han silenciado durante siglos. Piensa en cómo la historia, escrita por los vencedores, te ha llegado hasta hoy. La imagen de Juana la Loca, una reina enloquecida, ha perdurado durante siglos. ¿Te has preguntado alguna vez si esa imagen refleja la verdad, o es simplemente una manipulación para justificar la usurpación de su poder? Durante siglos, su historia ha sido silenciada, tergiversada. Se le ha atribuido una locura que posiblemente nunca existió, ocultando la verdadera naturaleza de su confinamiento. ¿Cómo te hace sentir saber que una mujer, una reina, fue privada de su derecho al poder y a su propia voz? Pero en los últimos tiempos, su historia está siendo reescrita. Historiadores y académicos están investigando su vida con mayor profundidad, cuestionando las narrativas tradicionales y dando voz a una reina que fue callada. ¿Crees que la verdad sobre Juana llegará a ser completamente conocida algún día? El legado de Juana trasciende su trágica vida. Su historia sirve como un recordatorio del poder de la manipulación y la importancia de cuestionar las narrativas dominantes. ¿Qué piensas tú sobre el impacto que la historia de Juana tiene en nuestra comprensión del poder, la política y la justicia en la historia? Piensa en la Europa del siglo XVI. Para ti, ¿qué significa ser mujer en esa época? Probablemente te imagines una vida limitada al hogar, dedicada a las tareas domésticas y a la crianza de los hijos. Pero la realidad era mucho más compleja. Algunas mujeres,
pertenecientes a la nobleza, tenían un papel activo en la política, aunque muy diferente al de los hombres. Sus decisiones, sus alianzas y sus intrigas influían en el destino de reinos enteros, aunque muchas veces sus acciones quedaban a la sombra de la figura masculina. Sin embargo, la influencia de estas mujeres no se limitaba a la corte. En el ámbito familiar, ejercían un poder considerable en la gestión de las propiedades, la educación de los hijos y la administración de los recursos. Eran administradoras, negociadoras y estrategas en un mundo que, oficialmente, las relegaba a un segundo plano. Sus cartas, sus testamentos, sus acciones, nos revelan una realidad más rica y matizada de lo que la historia oficial ha querido mostrar. Recuerda que el poder, incluso en un contexto tan restrictivo, se podía ejercer de muchas maneras. La influencia de una reina madre, por ejemplo, podía ser decisiva en la educación de su hijo, el futuro rey. O considera el poder sutil, pero efectivo, de una mujer que, a través de su red de contactos y su astucia, podía manipular eventos y cambiar el curso de la historia desde las sombras. La realidad de las mujeres en el siglo XVI era, por tanto, mucho más compleja y fascinante de lo que pueda parecer a simple vista. Pero, ¿cómo se veía reflejada la realidad de Juana en el arte de su época? Piensa en los retratos que sobrevivieron. ¿Te imaginas a una mujer poderosa, una reina legítima, representada con la fuerza y la dignidad que le correspondían? Probablemente no. La imagen que perdura es la de una mujer enferma, desequilibrada, incluso monstruosa, una construcción que sirvió para justificar su destronamiento. Los pintores, a menudo al servicio de la corte, no se atrevieron a mostrar la verdad. Sus obras reflejan la propaganda que buscaba deslegitimar a Juana, presentándola como una amenaza para el orden establecido. Observa cómo los detalles, la expresión de su rostro, la postura, todo contribuye a perpetuar la imagen de Juana la loca. Incluso las esculturas, con su aparente inmutabilidad, contribuyeron a esta narrativa. Imagina las figuras de Juana, quizás representadas con una mirada ausente o una postura rígida, que refuerzan la idea de su locura. Esas imágenes, grabadas en piedra, se convirtieron en una especie de sentencia eterna. Pero la imagen de Juana no se quedó solo en los retratos oficiales, ¿verdad? Su historia, tan llena de drama y misterio, se convirtió en una fuente inagotable de inspiración para escritores y artistas a lo largo de los siglos. Piensa en las novelas góticas, en las tragedias, la figura de una reina en desgracia, encerrada en un castillo, siempre ha cautivado la imaginación. Autores de diferentes épocas han revisado su historia, explorando desde su presunta locura hasta la intriga política que la rodeaba. Algunos la han presentado como una víctima inocente, manipulada por los hombres que la rodeaban, otros han profundizado en su complejidad, mostrando una mujer llena de contradicciones, capaz de momentos de lucidez y de profunda desesperación. Imagina las posibilidades literarias, una reina luchadora contra la injusticia, una mujer desgarrada por la locura o el desamor. Su historia es un lienzo en blanco sobre el que se han proyectado diferentes interpretaciones, cada una reflejando la época y la perspectiva del autor. ¿Cuál es tu visión de Juana? ¿Cómo la imaginas en la literatura? Pero ¿cómo se ha visto reflejada Juana en la cultura popular? Su historia, tan llena de matices, ha llegado a la gran pantalla y a la televisión, aunque a veces de manera muy diferente a la realidad. Piensa en las películas y series que has visto, ¿cuántas veces se ha representado a Juana como una mujer simplemente loca, sin profundizar en el contexto político que la rodeó? En muchas ocasiones, la imagen de Juana la loca se ha simplificado, presentándola como una figura trágica y desequilibrada, sin explorar las complejidades de su situación. Se ha priorizado el melodrama sobre la comprensión histórica, dejando de lado las intrigas políticas que la llevaron a su confinamiento. Sin embargo, también existen algunas excepciones. Algunas producciones han intentado acercarse a una visión más matizada de su vida, explorando las conspiraciones políticas que la afectaron y el papel que jugó el patriarcado en su destino.
Estas interpretaciones, aunque minoritarias, son un paso hacia una representación más justa de la reina. ¿Pero de dónde surgió ese apelativo de loca? Fue una estrategia maestra, te cuento. Sus enemigos, poderosos hombres que ansiaban el control del reino, la pintaron como una mujer mentalmente inestable para justificar su destitución. La imagen de una reina desequilibrada era más fácil de manipular que la de una soberana inteligente y decidida. Imagina el peso de esa mentira, perpetuada durante siglos. La historia oficial, escrita por los vencedores, se encargó de perpetuar esta imagen. Libros, pinturas, incluso obras de teatro, la representaban como una figura extravagante y errática, alejada de la realidad de una mujer que luchó por sus derechos y su familia, pero fue superada por la manipulación política. Piensa en todas las obras de arte y relatos que has visto sobre ella, ¿cuántas veces te han presentado la versión real? El mito de Juana la Loca se convirtió en una herramienta poderosa para silenciar a las mujeres y justificar la opresión. Durante siglos, su imagen distorsionada sirvió como ejemplo de la fragilidad femenina, un estereotipo que limitaba el poder de las mujeres. ¿Te das cuenta de cómo una mentira tan bien construida puede durar tanto tiempo? Iniesta, durante siglos, la imagen de Juana se mantuvo distorsionada. Se la presentó como una reina desquiciada, incapaz de gobernar. Pero, poco a poco, historiadores empezaron a cuestionar esa narrativa. Se empezaron a analizar los documentos originales, las cartas, los testimonios de la época, buscando evidencias que pudieran desmontar la leyenda negra que la envolvía. Se revisaron las motivaciones de quienes la confinaron, buscando las verdaderas razones detrás de su reclusión. Se descubrió que muchos de los relatos sobre su locura provenían de fuentes interesadas en deslegitimar su reinado. Sus enemigos políticos, los mismos que buscaban el control del trono, habían orquestado una campaña de desprestigio para justificar su usurpación del poder. La imagen de una reina débil y enferma le servía para consolidar su control sobre el reino. La investigación histórica moderna ha logrado, en parte, reescribir la historia de Juana. Aunque la imagen de Juana la Loca persiste en el imaginario colectivo, cada vez son más los que reconocen que se trató de una manipulación política. Se busca ahora desentrañar la complejidad de su personalidad, apartándose de los estereotipos que la han perseguido durante siglos. Su historia es un ejemplo de cómo el poder puede distorsionar la realidad y silenciar a las mujeres. Así que, tú ya sabes que la historia oficial pintó a Juana como una loca, pero la realidad es mucho más compleja y oscura. Sus últimos años los pasó recluida en el castillo de Tordesillas, lejos del poder, lejos de la corte, lejos de todo lo que alguna vez conoció. Imagínate, una reina, encerrada, observada constantemente, su vida reducida a la espera del final. Su salud, ya debilitada por años de encierro y sufrimiento, empeoró con el tiempo. La soledad, la falta de libertad, la injusticia de su situación, todo eso la fue consumiendo lentamente. Piensa en el peso de una corona que te quitan, de un reinado que te arrebatan, de una vida que te roban. Finalmente, después de décadas de cautiverio, Juana murió en Tordesillas en 1555. Su muerte marcó el fin de una vida trágica, una vida marcada por la ambición de otros, por la manipulación y por una cruel injusticia. Para muchos, su muerte fue un símbolo de la opresión de la mujer en la historia. En Tordesillas, recluida y olvidada, Juana no dejó de ser una figura influyente. Su confinamiento, aunque cruel, se convirtió en un símbolo de la lucha por el poder en la España del siglo XVI. La forma en que la manipularon, la usaron y finalmente la silenciaron, nos habla de las dinámicas políticas de la época y de cómo las mujeres podían ser instrumentalizadas para justificar acciones cuestionables. Piensa en esto, la imagen de Juana, la loca, se convirtió en un poderoso instrumento para legitimizar el reinado de su hijo, Carlos I. Su enfermedad mental, real o inventada, sirvió como excusa para justificar la toma de decisiones políticas que, de otra manera, hubieran sido cuestionadas.
La manipulación de su imagen nos revela la fragilidad del poder y la forma en que la historia puede ser reescrita para favorecer a los poderosos. Su historia, contada y recontada a través de los siglos, ha servido para analizar las relaciones de poder entre hombres y mujeres en la historia de España. El legado de Juana es una advertencia contra la manipulación política y el silenciamiento de las voces disidentes. Su sufrimiento, aunque terrible, ha ayudado a cuestionar las narrativas históricas tradicionales que invisibilizan o tergiversan el papel de las mujeres en el pasado. La historia de Juana, la que tú conoces, está llena de sombras. Fue construida por quienes buscaban el poder, quienes la silenciaron y la convirtieron en la loca para justificar sus ambiciones. Pero, ¿qué pasaría si te contara que, tras la máscara de la locura, se ocultaba una mujer inteligente, una reina legítima despojada de su derecho al trono? Piensa en el peso de la corona, la responsabilidad de gobernar un reino en medio de guerras y conspiraciones. Imagina el dolor de ser manipulada, traicionada por aquellos que debían protegerla, su familia, los mismos que la encerraron para apoderarse de su poder. Esa es la verdad tras la leyenda, la historia que te ocultaron. Su muerte, en Tordesillas, lejos de la corte, lejos del esplendor que le correspondía, fue un final silencioso para una vida llena de ruido. Un silencio impuesto, una muerte que esconde la verdad sobre una mujer que fue víctima de la ambición y la manipulación política. ¿Te imaginas su historia sin los prejuicios de la época? Hoy, siglos después, podemos recordar a Juana no como la loca, sino como una reina, una mujer, una víctima. Su historia nos sirve de lección, una advertencia sobre el poder, la manipulación y la importancia de conocer la verdad, más allá de los relatos oficiales. Recuerda su nombre, recuerda su lucha. Espero que hayas disfrutado de esta historia tan conmovedora. Si te gustó, dale a like y suscríbete para más. ¿Qué piensas sobre el destino de Juana? Déjalo en los comentarios.